muy feliz de estar aquí, honrado que el Instituto de Finanzas nos haya invitado a participar en este encuentro, el cual me han dejado ya yo creo que sin temas, luego de que un trío de profesionales tan capacitados como el amigo Andrés Sanjay, José Giora Ariza y Andrés Van der Hoort tuvieron la oportunidad de conversar, pero haremos el esfuerzo de abordar temas distintos a los que ellos vinieron a hablar. Miren, lo primero, lo más importante, que hoy debemos sí reconocer que a 3 años y medio de la conformación de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en virtud de la aprobación de la Ley 4720 en febrero del año 2020, que creaba esa institución y el cual el presidente Luis Abinader tuvo el coraje, la valentía y también la visión de no esperar el vacatio de leyes que se establecía en la propia ley de 18 meses o 24 meses a partir de la promulgación de la misma, sino que decidió que a partir de agosto del propio 2020 se comenzara a estructurar esa institución, siempre con la idea clara y el convencimiento claro de que los proyectos de alianza público-privada son fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana y, como he mencionado en varios foros y escenarios que he participado, si ustedes hacen memoria y ven hacia atrás, fue el único candidato presidencial en esa contienda del año 2020 que realmente abordó el concepto de las alianzas público-privadas, de la importancia que tienen los mismos para el desarrollo de países como el nuestro, y que de manera puntual también identificó proyectos que él impulsaría una vez resultase ganancioso, como así ocurrió de las elecciones del año 2020. Entonces, fiel a su promesa, procedió de manera inmediata a dar el mandato de la constitución o la conformación de la ley, de la institución, así como también de las normativas que eran necesarias para poder ponerla en práctica. Entonces, como decía, la idea inicial de que sí debemos reconocer que a 3 años y medio luego de la promulgación de la ley y de la conformación de la institución, ya el concepto, el programa, la figura de las alianzas público-privadas son un tema recurrente en el ámbito económico, profesional y de desarrollo en la República Dominicana. O sea, se ha puesto en la palestra para bien, para hacerle sus críticas que sean constructivas necesarias, las sugerencias que lo amerite, y ya pasó de ser una especie de fantasma que deambulaba, ¿verdad?, por el ámbito económico y de desarrollo en la República Dominicana por algunos proyectos que tuvimos con ciertas malas experiencias, a empezar a entender la sociedad de ciertas bondades que tienen proyectos que se han ejecutado bajo esta modalidad. E incluso, yo creo que una de las grandes satisfacciones que yo puedo decir luego de mis 3 años y medio de gestión es el apoyo que se ha contado por parte del sector privado en la promoción, en la conformación de este tipo de programas y de proyectos. ¿Por qué? Porque el sector privado, a través de la iniciativa privada que la Ley 4720 permite, ha sido el gran catalizador en estos 3 años y medio de gestión de que nosotros podamos tener proyectos que al día de hoy ya podamos decir que han sido adjudicados, que están en fase de licitación o que estén en fase de estructuración. Al no existir en la República Dominicana por parte del sector público una concepción clara, una planificación, una estructuración previa para crear proyectos de alianza público-privada como iniciativa pública, ha tenido que venir el sector privado a rescatarnos, y a 3 años y medio de gestión, vuelvo y reitero, ha sido, podríamos decir, el gran doliente de las alianzas público-privadas en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros y hemos puesto tanto interés en que las alianzas público-privadas en esta gestión al menos ya comiencen a recorrer el camino de ganarse la credibilidad del empresariado, de la banca nacional, de la banca internacional y de la sociedad, que es importante? Es por el hecho de que estamos muy conscientes como gestión de gobierno que con las limitaciones que tenemos a los fondos en nuestro presupuesto nacional, con las situaciones que nosotros heredamos, tanto a nivel interno como a nivel externo, situaciones como la pandemia, como la guerra, nos hemos visto muy limitados
para poder desarrollar obras de infraestructura que requiere el país, tanto en materia vial, en materia de transporte, en servicios, en materia eléctrica. Y la única alternativa a nosotros poder construir, desarrollar este tipo de infraestructura, que no sea a través del uso de fondos públicos o de la obtención de financiamientos externos, que este gobierno también ha sido bastante cauto con eso, es a través de las alianzas público-privadas. Es generar sinergia con el sector privado para que a través de este modelo, a través de este programa, podamos entonces abrirnos una fuente de posibilidades que sin ella no la tenemos. No solamente por el hecho de las capacidades técnicas y profesionales que nos pueda brindar el sector privado para ejecutar un programa, sino también por las modalidades que podíamos obtener financiamiento a través de los mismos, cómo también podemos lograr recursos frescos sin que necesariamente tengamos que comprometer el erario público a presente o a futuro. Y es por eso que el presidente, desde el inicio de su gestión, ha puesto bastante interés, el corazón, para que las alianzas público-privadas puedan ser ejecutadas en esta gestión de gobierno, aún a pesar de que tenemos una ley muy, muy reciente y tenemos una institución que todavía requiere de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento técnico, de fortalecimiento financiero, pero que hemos ido haciendo, ¿verdad?, camino al andar en la medida en la cual hemos venido trabajando proyectos de alianza público-privada a la vez que vamos formalizando o estructurando esta institución. Yo creo que ustedes también tuvieron aquí la participación de un experto internacional que es Federico Villalobos, el cual ha compartido con nosotros en muchas ocasiones en la dirección y también en diversos escenarios. Y es una persona con reconocida experiencia en el ámbito internacional en lo que es la obtención de financiamiento para desarrollar proyectos de infraestructura, no solamente a nivel de alianzas público-privadas, sino también en otras modalidades. Y menciono a Federico porque internacionalmente estamos muy claros de que para que la República Dominicana pueda lograr consolidarse como un país de renta media y ya un país en desarrollo, se requiere al menos la inversión de un 3% a un 4% del PIB en infraestructura. Y para nosotros poder lograr eso, tenemos que necesariamente hacer sacrificios de tipo fiscal o buscar herramientas paralelas que nos permitan entonces complementar eso que no estamos invirtiendo por parte de los fondos públicos a través de este modelo. República Dominicana ha estado invirtiendo en los últimos 10 o 15 años menos de un 2% en infraestructura. Nosotros requerimos de mucha infraestructura en diversos sectores para poder lograr eso que nosotros estamos hablando. Y la única manera de poder lograrlo en estos momentos en la República Dominicana es de abrir ese abanico, es de poder lograr que los inversionistas extranjeros, que la banca local, que los empresarios dominicanos, que la banca multilateral abrace de manera, podríamos decir, permanente y con vigor el programa de las alianzas público-privadas que nosotros tenemos en la República Dominicana. Los organismos multilaterales han sido muy claros en el sentido de que para nosotros poder lograr generar un clima de confianza en la República Dominicana en proyectos de esta naturaleza, lo primero que teníamos que tener es una legislación fuerte, una legislación eficiente y clara. Y debo decir que en ese caso la República Dominicana es un ejemplo. Nosotros, es cierto que llegamos tarde a las alianzas público-privadas, pero llegamos tarde habiendo adquirido experiencias positivas y negativas de otros países de la región y de cómo utilizar esas fortalezas y esas debilidades en las legislaciones, en las normativas de esos países para poderla poner en práctica en una legislación propia. Y la 4720 trajo muchos elementos novedosos que nos permiten realmente poder lograr en poco tiempo lo que nosotros hemos podido estructurar a través de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Y hemos tomado todos esos elementos novedosos, todas esas buenas prácticas
de las demás legislaciones de los demás países para ponerla en la República Dominicana en funcionamiento. Y debo decirlo aquí también, y debo volver a mencionar a Federico, que no me puede, o sea, me dará la razón en eso. Es tan veraz eso que estamos hablando, que hace meses atrás tuvimos una visita de algunos legisladores costarricenses y luego nos fuimos invitados a Costa Rica, porque ellos tienen el interés de someter un proyecto, no sé cómo va ahora mismo en estos momentos, de alianzas público-privadas, y estaban tomando el modelo de la República Dominicana como referente para tomar las mejores prácticas y las características que tenía la ley 4720 para tomarlo como referencia para su legislación. Pero de igual manera, nosotros estuvimos nuestro equipo hace varios meses atrás en Guatemala, cuando el nuevo presidente de ese país tomó posesión y nos pidieron tanto una especie de delegación del sector privado como del sector público, que fuésemos allá a explicar cómo nosotros en menos de 3 años habíamos puesto en funcionamiento una institución de esta naturaleza, cómo habíamos creado una normativa complementaria ya totalmente robusta que permitiese el desarrollo y la ejecución de proyectos de infraestructura, porque nosotros sí es cierto que heredamos una ley de la gestión pasada, pero solamente eso. Necesitábamos muchísimos elementos normativos para poder poner en marcha principalmente un reglamento que fue promulgado por el presidente Luis Abinader en su gestión. Luego una serie de metodologías que tenían que estar aprobadas debidamente por el Consejo antes de poder iniciar siquiera con el estudio o la recepción de un proyecto. Entonces, estuvimos allá explicando cómo con el esfuerzo, evidentemente, de un grupo profesional capacitado, con la ayuda de consultores internacionales, con la ayuda de la banca multilateral también, de igual manera, pudimos en 3 años conformar la institución, todo lo que concierne al aspecto normativo de la misma y a la vez, de igual manera, ya haber adjudicado un proyecto de alianza público-privada como el puerto de Arroyo Barril en ese tiempo. Por lo cual, debemos decir con mucho orgullo que la República Dominicana en materia de APP, a pesar de que todavía en el imaginario público podríamos decir, bueno, ¿y qué tantos proyectos de APP tenemos? Pero en el imaginario público, sí internacional, ya existe el convencimiento de que República Dominicana ha apostado de manera seria por el programa de alianzas público-privadas y que ha hecho avances trascendentales en un corto tiempo. Ya somos tomados como referencia en países latinoamericanos o centroamericanos principalmente para los modelos de alianza público-privada, y eso debe llenarnos a todos de orgullo por el hecho de que es una figura que hemos tenido que lidiar con una serie de situaciones para poder ponerla en marcha. Entonces, para nosotros, reiterar, por poner en marcha todo este plan de desarrollo de infraestructura que el propio presidente anunció cuando tomó posesión, se identificó inmediatamente la necesidad de que los programas de APP fueran trabajados de manera ágil y, podríamos decir también, acelerada. Por el hecho de que ya teníamos identificado algunos proyectos de infraestructura necesarios para seguir el crecimiento económico de la República Dominicana, en el sector turismo, en el sector de infraestructura vial, en el sector de la movilidad, el transporte, en el sector eléctrico de igual manera, sector salud y el sector agua. Y es por eso que nosotros, como Dirección General de Alianza Público-Privada, desde el momento en el cual asumimos la gestión, el Consejo de Alianza Público-Privada aperturó lo que serían o dictó una resolución en la cual identificó cuáles serían las áreas de interés para esta gestión de gobierno para desarrollar a través de proyectos de alianzas público-privadas. Y fuimos muy generosos. En aquel momento, cuando nosotros tuvimos esa primera reunión del Consejo, recuerdo que el ministro de Hacienda decía, no podemos ser limitados en los sectores en el cual podemos recibir iniciativas, ya que estamos lanzando el programa por primera vez, tenemos que permitir y ser flexibles de que vengan proyectos de diferentes sectores para determinar así cuáles serían los más convenientes de declarar de interés público por parte del Consejo e impulsarlos. Y fruto de eso nosotros aperturamos 10 sectores de la economía dominicana para poder recibir proyectos de alianza público-privada, y es a partir de ahí que inicia una avalancha
por parte del sector privado, como hemos mencionado anteriormente, de depósito de iniciativas privadas en la dirección, para que nosotros entonces comenzásemos a analizar, revisar, estructurar y promover los proyectos de alianza público-privada. El primer proyecto que fue recibido es la tan conocida y mencionada proyecto de la autopista del Ámbar, el cual el licenciado Andrés Sánchez ha jugado un rol fundamental en su estructuración. Un proyecto el cual el presidente de la República, desde que asumió la gestión, su propio discurso de aceptación o de juramento, mencionó como uno de los ejes transversales de su desarrollo vial en la República Dominicana en sus primeros 4 años, y que él mismo iba a ser ejecutado a través de alianza público-privada. Y es el sector privado, a través de un consorcio que deposita esta iniciativa privada de la autopista del Ámbar, poniéndonos a nosotros en la dirección en un reto bastante grande. El hecho de que tuviéramos que trabajar, estudiar, estructurar una iniciativa privada con interés público ya previamente determinado, pero que también tenía las peculiaridades de ser un proyecto sumamente técnico, también bastante complejo, tanto en los aspectos de ingeniería como también en los aspectos financieros, pero también a la vez venir de un sector en el cual ya habíamos tenido previamente unas malas experiencias, como es el caso de todos conocido de la autopista Juan Pablo Duarte. Y el que ve desde fuera lo que ocurrió con la autopista de Juan Pablo Duarte simplemente analiza, bueno, pero que el peaje sombra es un abuso, que un gobierno reconociera eso y a los niveles que se le reconoció al sector privado. Miren, yo debo decir que luego de 3 años de nuestra gestión, tenemos que llegar al convencimiento de que en algunos momentos, para poder impulsar proyectos de esta naturaleza, el Estado debe entender la necesidad de asumir ciertos riesgos para poder concretizar proyectos como la autopista del Ámbar. Por el hecho de que cuando tú estás abriendo un mercado de programas de APP como la República Dominicana, versus lo que ya existe en otros países más maduros, como Colombia, como Perú, como Chile, como México, en el cual también existe una competencia de proyectos de esa similitud que ya entienden y hay un mercado sumamente consolidado, fortalecido. La República Dominicana tiene que hacer esfuerzos mayores para poder lograr llamar la atención de esos actores y que pongan la vista en la República Dominicana para participar en proyectos de esta naturaleza como la autopista del Ámbar. O sea que no estoy diciendo con esto que el llamado peaje sombra o ingreso mínimo garantizado, como se le denominaba, estaba bien estructurado en la autopista de Samaná. Creo que no, que hubo muchísimas falencias y debilidades y errores cometidos en esa estructuración. Pero sí lo que quiero decir es que para poder nosotros en esta fase tan sensible que estamos viviendo en la República Dominicana de los modelos de la alianza público-privada, sí se requiere que el Estado asuma en estos casos algunos riesgos que no estaba dispuestos a asumirlo, por lo menos de manera conceptual. Y esto es la única manera que permitirá generar confianza y generar también que ese sector privado venga e invierta sumas ingentes, o sea, sumas cuantiosas de capital, que adquiera financiamiento también a su riesgo para poder entonces desarrollar proyectos como la autopista del Ámbar. Entonces, con este primer proyecto nosotros comenzamos a vivir esta experiencia, este trayecto de las alianzas público-privadas y cómo nosotros podíamos iniciar en un proyecto depositado como iniciativa privada, llevarlo a ser declarado de interés público, estructurarlo, poder entonces sentarnos también en una mesa con el sector privado a discutir cuál era nuestra visión de ese mismo proyecto, luego salir al mundo a promover el mismo y lanzar una licitación como la que se encuentra ahora mismo en curso de la autopista del Ámbar, sobre la base de lo que nosotros consideramos como gobierno debe ser la visión de un proyecto determinado. Y podríamos sacar muchas consecuencias, o sea, muchos aprendizajes de este proceso. Pero yo quiero aquí, y he enumerado lo que nosotros entendemos han sido los aprendizajes más importantes en lo que es la conformación, la estructuración en todos estos momentos de un proyecto de esta naturaleza. Primero, nos hemos dado cuenta de que las APP tienen que necesariamente, como dice el término, tienen que ser banqueables. Las APP tienen que tener la posibilidad
de que nos podamos sentarnos ante la banca, no solamente la banca ya experimentada en esto, como los organismos multilaterales y la banca internacional, sino también con la banca local, para que puedan comprender la naturaleza de estos proyectos y que nosotros, en la estructuración del mismo, tomemos importante los elementos que la banca considera necesarios para que ella pueda involucrarse de manera directa en estos proyectos. Y ese es uno de los primeros retos que nosotros hemos tenido que vencer, como desde el sector público, acostumbrado, ¿verdad?, simplemente a contratar financiamientos con organismos multilaterales para obras públicas tradicional, con condiciones X, a sentarnos a trabajar cómo nosotros vamos a convencer a la banca de que un proyecto estructurado por nosotros tiene todas las posibilidades de, primero, de mitigar riesgos, de que podemos estructurarlo solamente con estudios de demanda, un proyecto Greenfield sin que existiese ningún tipo de precedente anterior, con autopistas también, en este caso la autopista del Ámbaro, con vías adicionales que de una manera u otra entraban en competencia, por decirlo así. Y eso nos tomó muchos meses de aprendizaje, de cómo veían los organismos financieros la estructuración de un proyecto de esta naturaleza y cómo teníamos que salir, ¿verdad?, de esa visión tradicional del financiamiento del sector público para poder entender los requerimientos de una banca sofisticada que ha venido como durante muchos años en mercados internacionales estructurando proyectos de esta naturaleza. De igual manera, entendimos y estamos muy convencidos de la eficiencia y la efectividad de estos proyectos. Miren, señores, una de las, vamos a decir, de las leyendas urbanas que se han venido tejiendo en los últimos años sobre las alianzas público-privadas es que son lentos, que el proceso es muy tedioso, que son muy lentos. Claro, estamos acostumbrados a hacer obras en la República Dominicana sin tener el mínimo nivel de análisis, sin estudios. Nosotros licitábamos una obra, como una obra pública tradicional, sin contar ni siquiera con estudios básicos. Luego que la obra era adjudicada, posiblemente, claro, en un tiempo menor que el proceso de licitación de una APP, entonces el sector privado se sentaba, o ese contratista se sentaba entonces a diseñar y a entender lo que quería el gobierno como proyecto. Y a partir de ahí entonces iniciaba una labor sumamente ardua y tediosa y larga para poner en marcha estos proyectos. Pero al final, si nosotros hacemos la comparación del tiempo que toma desde la fase inicial de un proyecto de alianza público-privada a una obra pública tradicional, todos vamos a llegar al convencimiento de que las APP terminan siendo más ágiles que las obras públicas tradicionales. Sin mencionar la segunda parte, y no menos importante, el costo. Cuando comparamos el costo de una obra pública tradicional versus ser ejecutado mediante una alianza público-privada, siempre tiende a ser, pero es una constante, al menos un 25, un 30% menos costosa. Y eso no es como dirían los norteamericanos, rocket science. Simplemente hay que ver la historia de lo que han sido las obras públicas tradicionales, cómo comienzan en materia presupuestaria y cómo terminan. O sea, nunca una obra pública tradicional ha concluido con el mismo presupuesto que fue adjudicado, sino que siempre nos vamos al automático 25% que la ley 340 permite, y luego también al equilibrio económico. Y cuando sacamos conclusiones, vemos como ese tipo de obras, entonces generalmente sufren excesos de por encima del 100%. Y eso solamente se debe, a la falta de planificación, a la falta de análisis y de estructuración de proyectos realmente al momento de lanzar la licitación. Y esa es la diferencia de la estructuración de un proyecto bajo obra pública tradicional versus alianza público-privada. Y es que mientras nosotros estamos 18 meses, 24 meses, es decir, 3 años estructurando un proyecto en el cual hacemos todos los análisis del lugar, todos los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, estudio de demanda, de riesgo, todo eso. Y entonces ya cuando salimos estamos listos, mientras que la obra pública tradicional no tiene esas condiciones. Entonces, por eso es que tenemos que ir desmontando esa leyenda urbana de que las APP son lentas. No,
las APP requieren una fase previa de estructuración, de revisión, de discusión, de análisis, de estudios, para que lo que salga de ahí sea lo más cercano a la visión que quiere el gobierno dominicano de ese proyecto de APP. Porque recuerden que lo que estamos buscando no es un contratista, es un socio. Es un socio por 20, 25, 30, hasta 40 años. Entonces, las condiciones de esa sociedad, para que la sociedad sea exitosa, tienen que estar basadas en qué? En data, en información y en confianza. Y la única manera que podemos lograrlo es a través de esa fase previa, preliminar de estructuración. Entonces, tenemos que ir explicando porque nos ponemos a veces ansiosos y nerviosos que las APP que no han caminado, ¿qué pasa? ¿Por qué no han salido tantos proyectos? No, es que requiere tiempo para que sean bien hechas, requiere tiempo. Miren, yo no sé si Federico lo mencionó en su posición, pero el promedio en Latinoamérica para ejecutar proyectos de APP son 7, 8, 9 años, un solo proyecto. Nosotros en la República Dominicana adjudicamos y dimos inicio de obras civiles de un proyecto de alianza público-privada como el puerto turístico de Arroyo Barril en 24 meses. Y pudimos estructurar y lanzar a licitación un proyecto tan complejo y tan técnico y tan sofisticado como la autopista del Ámbar en menos también de 3 años. O sea que aquí se ha venido haciendo el trabajo, porque primero contamos con una contraparte privada que ha sido sumamente abierta, de igual manera preparada, capacitada, y hemos contado también con un equipo técnico dispuesto a dar el todo por el todo para que estos proyectos sean eficientes, así como también con mucha consultoría externa que nos ha ayudado. Fomenta la transparencia y es contrario a la corrupción. ¿Por qué? Los proyectos de alianza público-privada, por todo lo que hemos mencionado, es muy difícil que las prácticas deshonestas que se daban o se pueden dar o se suelen dar en materia de contrataciones, aquí es mucho más complejo. Primero, la ley es bastante rigurosa con una serie de elementos que debe llevarse a cabo, que imposibilitan meter la mano por parte de agentes públicos. Pero de igual manera, el proceso de licitación también, con la participación de miembros del Consejo que son de diferentes instituciones públicas. Un proyecto de APP lo ve el ministro de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el director de Compra y Contrataciones, la Consultoría Jurídica, la Dirección General de Alianza Público-Privada y la autoridad contratante que esté vinculada a ese proyecto. O sea, estamos hablando de técnicos de 7 instituciones distintas, el cual no tiene la posibilidad, quien lleva a cabo la licitación, como es el caso de la Dirección General de Alianza Público-Privada, de poder, vamos a decir, inclinar la balanza hacia donde uno quisiera, sino que toda esa transversalidad que existe de revisiones, de supervisión, de fiscalización, de apoyo, se hace sumamente difícil que las prácticas corruptas puedan verse inmersas en los proyectos de APP. Pero luego en la fase posterior, que es de donde posiblemente algunos dirán, bueno, pero se puede dar en la negociación del contrato. No, señores, para lanzar una licitación de APP nosotros tenemos que tener un borrador de contrato ya como parte de la licitación, que es totalmente abierto y transparente para todo el mundo, para todo el que quiera verlo. Que ese contrato no puede ser luego revisado, claro, se discute, se negocia posteriormente, pero lo que son los elementos fundamentales de lo que deberá ser el proyecto de APP con su contratación y todas sus cláusulas están previamente definidas y subidas a una página para que todo el mundo pueda verlas. O sea que los niveles de transparencia, de rigurosidad que la Ley 4720 reviste al programa de alianza público-privada hace sumamente complejo de que puedan entonces las prácticas corruptas de los procesos anteriores puedan llevarse a cabo. Entonces, esas son 3 conclusiones que sí nosotros necesariamente tenemos que llegar. Ahora, ¿por qué el sector privado ha estado tan motivado con las alianzas público-privadas en la República Dominicana? Bueno, porque ha comprendido de las bondades que este tipo de proyectos conlleva. Lo primero, tenemos una ley que tiene un mecanismo que asigna
de manera eficiente los riesgos. Este es uno de los elementos fundamentales. Yo creo que al final, yo podría decir, ¿verdad, André?, que el 70% del tiempo que nosotros duramos discutiendo en estos proyectos son el tema de cómo distribuimos correctamente los riesgos. Y eso es un aprendizaje que nosotros tenemos que sacar de aquí. Y es el hecho de que para que un proyecto de alianza público-privada pueda ser ejecutado de manera eficiente en el tiempo, tiene que haber una correcta asignación de riesgos. Que ambas partes estén claras en qué se involucran y cuáles son sus responsabilidades desde el inicio hasta que culmina el contrato de alianza público-privada. Y eso, la ley, así como el reglamento y las metodologías que nosotros hemos elaborado, así como también la experiencia que hemos venido ganando, nos han permitido de manera, podríamos decir, satisfactoria, poder lograr esa asignación eficiente de riesgo. Mayor transparencia, supervisión, como mencionaba anteriormente, seguridad jurídica. El hecho de que, bueno, yo debo mencionar que nuestro primer proyecto fue adjudicado a Arroyo Barril. Voy a contar esta anécdota. El iniciador privado, que fue una iniciativa privada, al momento de depositar o al momento de estructurar el proyecto antes de su depósito, estaba analizando de por qué vía se iba. Porque recuerden que aquí todavía existen algunas leyes especiales que permiten un régimen concesionario para ciertas áreas de servicio e infraestructura. Y el equipo profesional de este inversionista decía, bueno, nos vamos por la ley 70 de Apordón y solicitamos una concesión, o nos vamos y sometemos un proyecto de alianza público-privada a través de la 4720 para este proyecto que nosotros estamos estructurando. Y debo decir que fueron meses discutiendo internamente como gobierno y con el mismo iniciador de cuál era la vía más idónea. Y podríamos decir que lo que le llevó a ese iniciador, la razón fundamental para irse por la vía APP, fue que sus abogados le dijeron, pero miren, la diferencia fundamental entre irnos por la ley 70 de Apordón e irnos por la ley 4720 es la seguridad jurídica que nos brinda esta ley de que nosotros tendremos un contrato a largo plazo, a 10, 15, 20 años, mientras que por la ley 70 lo que nos permite es un contrato a 3 años sujeto a renovación constantemente. Nadie sabe cuáles serán las veleidades del poder en ese momento determinado cuando querramos nosotros renovar ese contrato luego de haber hecho una inversión de cerca de 100 millones de dólares. Y esa fue la razón fundamental por la cual se depositó como iniciativa privada, porque se discutieron muchas cosas, no, que aquí más lento, que aquí, todo eso que nosotros hemos escuchado. Y el hecho de que la ley 4720 brindaba seguridad jurídica a esos inversionistas extranjeros fue la razón fundamental para que ese proyecto se estructurara y se ejecutara a través de alianza público-privada. Procesos eficientes, claridad en los plazos y procedimientos, muy claros, paquete de incentivos para iniciativas privadas como temas fiscales, como temas de reconocimiento de la inversión en los costos que hacen para llevar a cabo un proyecto hasta un punto X en los estudios y todo lo demás, un clima de inversión favorable y evidentemente un apoyo político fundamental del presidente de la República, que sin esto no puede llevarse a cabo un programa de alianza público-privada. En un país como la República Dominicana, tan pequeño, el cual la figura presidencial ejerce tanta influencia en todas las instituciones del gobierno, si no existe un presidente comprometido con el programa de APP, no hay forma de que salga una alianza público-privada. Sin importar las condiciones del mismo, del programa, las características, lo bueno que puede hacer para el país, la experiencia, las capacidades técnicas de la institución, el emprendedurismo, nada. Porque sí, otra de las experiencias que podemos sacar de nuestros años de gestión es el hecho de que si no se alinea el sector gubernamental, no hay manera de que un programa de alianza público-privada pueda ejecutarse de manera eficiente. Como yo mencioné anteriormente, son más de 7 instituciones que interactúan de manera permanente en cualquier proyecto de alianza público-privada. Y si no hay una alineación definida y clara, entonces no puede caminar un proyecto de alianza público-privada. Y todo eso ha permitido, todos esos elementos, que al día de hoy nuestra institución ha recibido cerca de 18 proyectos, 18 iniciativas. De esas 18 iniciativas, 15 son iniciativas privadas, 3 son solamente iniciativas públicas. Lo que es un ejemplo
de cómo la balanza ha estado inclinada hacia la confianza del sector privado en el programa de las alianzas público-privadas. Y como en estos 3 años, si nosotros podemos mostrar avances, se ha debido a esa confianza y se ha debido a ese compromiso del sector privado dominicano en los proyectos de APP. Y esto aquí más o menos es un resumen de lo que son estos diversos proyectos, como el puerto Duarte Arroyo Barril, que es el que hemos mencionado que inició sus obras, la autopista del Ámbar que se encuentra en fase de licitación, el programa de inspección técnica vehicular, el acueducto de Punta Cana, la ciudad judicial, servicios médicos de hemodiálisis, tren metropolitano de Santo Domingo. Si ustedes ven ahí, solamente en esos 6, 7 proyectos que tenemos mención, hay 7 sectores distintos, desde el sector portuario, infraestructura vial, servicios técnicos de movilidad, sector agua, infraestructura de edificaciones como el lado de ciudad judicial, sector salud y lo que es movilidad urbana como el tren metropolitano de Santo Domingo. O sea, 7 sectores distintos, 7 proyectos distintos que van a impactar en la República Dominicana en los mismos, de diversa manera. Entonces, de todos estos proyectos que ustedes están viendo ahí, solamente 2 son iniciativas públicas, 5 son iniciativas privadas. Y ese es el mejor ejemplo de que cuando sacamos conclusión, cuando vemos a 3 años y medio del análisis de la ley 4720 o 4 años, podemos decir que la misma ha generado confianza, que la misma ha permitido que el programa de las APP se dinamice, se movilice, que comience su curso, ¿verdad? Y que se robustezca. Claro, a 4 años también tenemos que sacar conclusiones de cómo nosotros debemos mejorar. Y una de las conclusiones que nosotros hemos sacado es, primero, que la propia ley, a pesar de que tiene poco tiempo, tenemos que hacerle algunas mejoras. Es por eso que nosotros hace ya más de un año sometimos un proyecto de modificación a la ley 4720 que se encuentra en el Congreso, en el cual nosotros estamos insertándoles algunas mejoras a la misma para hacer el proceso, para facilitar algunos procedimientos de la ley, tomando en cuenta el tipo de proyecto que se vaya a ejecutar. Y eso esperamos que el Congreso pueda aprobarlo en una próxima gestión para entonces fortalecer aún más lo mismo. La segunda conclusión que debemos sacar es que debemos seguir generándole confianza al sector privado. Debemos seguir fortaleciendo los elementos que ellos han visto como todavía a mejorar, porque sin el sector privado definitivamente las APP no pueden funcionar. Tercer conclusión que podemos sacar. En una fase como la que estamos en la República Dominicana, aún a pesar de todo lo que yo he mencionado, y ustedes podrán decir que es contradictorio esto que yo voy a decir con lo que yo he venido hablando, es importante que el sector gobierno identifique 3, 4 proyectos, grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Presas, autopistas, proyectos de generación eléctrica, bueno, lo que entienda en base al plan de desarrollo. Y esos 3 o 4 proyectos lo enfoque a ser ejecutados mediante alianza público-privada y que utilice todas sus fuerzas, su voluntad en esa gestión, con todos los agentes, con todos los funcionarios en esos 4 proyectos. Y cerrar un poco la llave de la iniciativa privada por los próximos años. ¿Para qué? Porque también se requiere que sea el sector gobierno que dé confianza, que genere más confianza en los programas de APP, en que ponga en funcionamiento proyectos importantes de infraestructura en alianza público-privada para que no solamente el sector privado, sino también la banca y todos los agentes multilaterales reafirmen la voluntad que existe en un gobierno como en este de los proyectos de alianza público-privada. Si nosotros no enfocamos todas nuestras energías entre esos 4 proyectos de esta naturaleza, podremos vernos también en una próxima gestión cansados por la gran cantidad de proyectos que nosotros recibimos, ¿verdad? Y que no necesariamente son del interés público. Entonces, gran parte de las energías que nosotros hemos destinado en estos 3 años y medio ha sido en revisar y analizar proyectos que, por una cosa u otra, no van a poder ser declarados de interés público y no serán licitados.
o porque los mismos no se encuentran bien estructurados, o porque los mismos no son apropiables, o porque el gobierno dominicano no tiene el interés en desarrollar ese proyecto en ese momento, o porque el mismo no tiene las condiciones para obtener financiamiento, cualquier razón, o por razones políticas también puede ser. Entonces, en 3 años y medio que nosotros hemos venido dedicándole mucho tiempo a estos proyectos, hemos llegado a esa conclusión de que si no hay una visión clara, precisa, firme, unísona de todos los agentes y todos los actores del sector público dirigido a 3 o 4 proyectos de alianza público-privada, entonces posiblemente en 8 años estemos hablando aquí, o a quien le toque, rememorando lo que hemos hecho en estos 4 años, que me encuentro muy satisfecho de lo que hemos hecho porque a nosotros nos ha tocado lo que es la fase inicial, lo que es la estructuración, la conformación, el impulso, la promoción y la puesta en marcha de esta institución y de este programa. Pero ya llegó el momento de darle otra visión, de dar ese refuerzo, y eso también lo hemos podido sacar como experiencia en estos 4 años que hemos estado frente a la institución. Así que nada, señores, muchísimas gracias por su tiempo y de verdad espero que sigamos, no perdamos la fe en este tipo de proyectos. Son proyectos complejos, pero son necesarios para el desarrollo de la República Dominicana. Sin las alianzas público-privadas, señores, yo estoy convencido que no podremos lograr el nivel de desarrollo en el tiempo que queremos. Es imposible. Y hagamos uso de todos esos recursos que existen ahí, las AFP, las AFI, los fondos de inversión, todos ávidos de poder poner su capital en proyectos de esta naturaleza. Entonces, nos toca a nosotros como gobierno de poner las condiciones para darles las garantías y la tranquilidad para ellos, pero también le toca a ustedes seguir promoviendo este programa y esta modalidad de las alianzas público-privadas. Muchísimas gracias.